empezar la defensa. Bueno, muchas gracias, Guillermo. Gracias al jurado y a mis directores que están presentes. La tesis doctoral se titula Geografía ambiental, riesgos, extractivismos y complejidad en sistemas socioecológicos litorales, y trabajaremos sobre un caso de estudio particular, un desastre ocurrido en el año 2007. Eh, la tesis se estructura a partir de dos hipótesis, en donde la primera afirma que los modelos multicausales para el diagnóstico ambiental son los que favorecen una interpretación integral de los riesgos y los desastres. Y la segunda hipótesis habla acerca de la complejidad ambiental y que es factible alcanzar su definición en un espacio litoral de desastre solo si hay un análisis que involucre explícitamente a los actores políticos, además de sus acciones. Para esto también desarrollamos un objetivo general que busca analizar el desastre ocurrido en el barrio Caleta Córdoba en 2007 a partir de modelos que se alimentan de articulaciones metodológicas de tres campos de la geografía, y a su vez establecimos una serie de objetivos específicos que pueden ver en la presentación, en donde buscamos analizar los alcances que tienen la geografía ambiental de los espacios litorales y de los riesgos, así como identificar una base epistemológica que permita una forma diferente a la de la racionalidad de la modernidad para abordar los problemas ambientales. Un objetivo específico 3, que es puntualmente diseñar un modelo de diagnóstico para el estudio de los riesgos costeros. Buscamos también indagar en la incidencia de los actores que están involucrados en un espacio de desastre, así como sus acciones. También revisar la implementación de las categorías de la geografía que permitan evaluar procesos subyacentes al riesgo y al desastre. Y por último, indagar las proyecciones operativas en función del modelo diseñado. La tesis también se alimentó por un trabajo de metodología que tuvo que ver con relevamientos directos en el área de estudio, ya sea al momento del desastre como muchos años después. Hubo trabajo de archivo realizado en las bibliotecas públicas de Comodoro Rivadavia, como así también en la ciudad de Buenos Aires. Se realizó una serie de entrevistas semiestructuradas a informantes clave para sistematizar esta información recolectada. Fue utilizado el software Atlas T, y para el desarrollo de la cartografía trabajamos con el software libre de QGIS. Para tratar de ordenarnos un poco, tenemos en la tesis una estructura general, que es la que vamos a ir siguiendo también para esta presentación. Está claramente dividida en tres partes, y como es lógico, vamos a arrancar por la parte 1, que a su vez tiene una estructura específica que vamos a pasar a ver a continuación. Esta estructura es la que a partir de su desarrollo va alimentando el cumplimiento de los objetivos específicos 1, 2 y 5. Los números que pueden ver aquí en estos recuadros tienen que ver con el número de capítulo. Sin embargo, en esta presentación tratamos de priorizar y sintetizar bastante para poder ir a los resultados y tener tiempo de su desarrollo. Pero en caso de querer profundizar en estos temas, podemos realizarlo en el intercambio posterior a la defensa. Sí nos parece importante marcar dos aspectos. En primer lugar, esta base epistemológica que tiene que ver con la ciencia postnormal, la racionalidad ambiental y la complejidad ambiental, que surgen como propuestas epistemológicas surgidas de este sur global, que reconocen la relevancia de las ciencias básicas, las ciencias aplicadas, pero además, en el contexto de crisis ambiental global en el que estamos, reconoce que hace falta para el abordaje de los problemas ambientales incorporar otros saberes representados por los actores sociales o actores políticos junto a los expertos y los tomadores de decisión. Esto para poder lograr esta complejidad ambiental que se construye
en lo que denominan algunos autores como Walter Penge, en la hibridación de la ciencia, ¿sí? Y cuando hablamos de esta hibridación de la ciencia, esto nos lleva a pensarnos desde la geografía, y por eso este cartel representando una definición de Milton Santos del objeto de estudio de la geografía, es decir, el espacio, que nos sirve para poder incorporar una visión desde campos de la geografía, las 3G que vemos en la parte de abajo de esta presentación, en donde se integra la geografía física y humana y se reconoce la unidad de análisis, el espacio geográfico como un sistema socioecológico, en donde no solo se reconocen los atributos biofísicos y los aportes que pueden tener campos de las ciencias sociales, sino también lo que tiene que ver con los conflictos de intereses y las atribuciones de poder que existen entre los actores que se ven involucrados en el espacio. La segunda parte de esta tesis doctoral nos va acercando un poco más a la ciudad de Comodoro Rivadavia. Recordamos, en el título aparece el extractivismo petrolero como de relevancia, y esta ciudad lo representa de cierta manera, y en esta estructura específica, que vamos a ver más de cerca, intentaremos reconocer formas de simplificación para el entendimiento de configuraciones socioambientales en la ciudad de Comodoro Rivadavia. El desarrollo de esta parte busca alimentar los objetivos específicos 3, 4 y 5, sobre todo, y consistió en una descripción de dos periodos que son muy estudiados en la región, conocidos como boom petroleros, que tienen que ver con una realidad que ocurre en la ciudad de Comodoro Rivadavia a partir de su condición como ciudad petrolera. Comodoro se encuentra en la provincia del Chubut, en la Patagonia Argentina, ya tiene 122 años, una ciudad bastante joven, pero en 1907 fue que se descubrió el petróleo y esto, sin lugar a dudas, influyó en la configuración socioterritorial de la localidad en que nací, y podemos verlo no solo a lo largo de su historia, sino también en cómo se refleja en la cartografía, ya que, por ejemplo, podemos ver los barrios de la ciudad de la zona norte que se encuentran distanciados unos de otros, respondiendo a el modo en que surgieron como campamentos petroleros. No ocurre lo mismo en el aglomerado sur, que cuenta con otras características. Pero nos interesa revisar aquí el barrio de Caleta Córdoba, barrio costero, que también surge y nace en vínculo con la industria petrolera. Vamos a ir entonces a estos periodos, solamente a hacer una mención. El primero de ellos ocurre a mediados del siglo XX, el segundo a principios del siglo XXI, y lógicamente están vinculados a la profundización de la actividad petrolera en la región, al aumento del precio del barril de crudo a nivel global, pero también esto tiene una traducción al nivel local que se puede reflejar en los territorios como altas tasas de sobreocupación, crisis habitacional, casos de violencia de género, pero sobre todo problemáticas y riesgos ambientales diversos. Es decir, que políticas públicas a nivel nacional repercuten a nivel local, como así también aspectos de la geopolítica global. Volviendo a los riesgos ambientales y las problemáticas que se encuentran vinculadas a una ciudad en donde se explota el petróleo, reconocemos que existe una perspectiva de gestión ambiental con un enfoque netamente economicista, que lejos de cuestionar estas problemáticas y riesgos ambientales, lo que hacen es normalizarlos, invisibilizarlos y sostenerlos a través del tiempo. Por esto, encontramos que una manera de enriquecer un enfoque que complejice las explicaciones tiene que ver con los aportes de la geografía, con categorías como espacio de riesgo, territorios en sacrificio, justicia ambiental, justicia espacial y sobre todo territorio usado, ¿sí? Que remitiendo a Silveira nos habla de que es el espacio geográfico en permanente transformación histórica y que es también un territorio heredado, ¿sí? Que se va rehaciendo a partir de un conjunto de normas, acciones y objetos técnicos. Entonces,
nos pareció importante incorporar al modelo esta búsqueda de normas, acciones y objetos técnicos que van configurando así este territorio. Entonces, Comodoro Rivadavia, asignado por la actividad petrolera, es un enclave y dentro de este enclave encontramos uno más que es el barrio Caleta Córdoba. Ya Caleta Córdoba tiene un siglo de edad, un barrio costero, pero también barrio petrolero. Hay que decir que desde este punto de la ciudad es desde donde sale todo el petróleo que se extrae de la provincia del Chubut, ya que en la provincia no hay refinería. Y allí se ubica la empresa Termap, que cuenta con la administración de la monoboya, pero también de estos 14 tanques de almacenaje que se encuentran muy cercanos al núcleo habitado del barrio Caleta Córdoba. A partir de los comentarios que me realizaron en la devolución de los dictámenes, se me sugirió poder pensar la cartografía en función de ciertas amenazas, como así también áreas expuestas. Entonces me pareció importante incorporar aquí, en donde aparece el barrio Caleta Córdoba, la ubicación de pozos a abandonar. Vamos a detallarlo un poco más a medida que avancemos. Como así también la presencia de la monoboya en el área de las aguas costeras, y el área expuesta intermareal, que sería la primera zona afectada en caso de un derrame en el mar, como para que podamos ir visualizando cómo se encuentra ubicado el barrio en función de estos elementos que representan amenazas. Puntualmente, el caso de estudio nos habla de un desastre en el año 2007, en donde este buque que estamos viendo tuvo una falla técnica. En el momento de vertir las aguas del lastre, además de agua, virtió hidrocarburo que había ingresado hacia esos tanques por una falla técnica. Esto fue visualizado por el capitán, no obstante, se tomó la decisión de continuar con ese vertido para poder cumplir con las responsabilidades que implicaba el contrato de la carga del buque. La mancha, obviamente vertida en las aguas costeras, luego alcanzó la zona del frente del territorio emergido a partir de las condiciones de vientos y marea, afectando 7 kilómetros de línea costera. Esto activó un plan de contingencia que fue ejecutado sobre todo por las operadoras y contratistas petroleras, que consistió en recuperar el hidrocarburo fluido para reinsertarlo al circuito productivo, como así también recuperar el sedimento que fue empetrolado para disponerlo en repositorios. Sobre esto vamos a ver algo también más adelante. Otra de las tareas que surgió y que suele suceder en los derrames de hidrocarburos en mar fue la recuperación de fauna marino-costera, principalmente aves. Este lobo marino que vemos aquí en la imagen no pudo ser intervenido de ninguna manera, lo que también llevó a que exista gran presencia de voluntarios que fueron siendo capacitados a medida que pasaban los días de esta tarea, que tardó aproximadamente 2 meses y luego fueron liberados y rehabilitados, en su mayoría los pingüinos de Magallanes. Bien, este es el desastre presentado muy superficialmente, pero lo que nos interesa ahora es reflexionar sobre el modelo, que es el producto y nos brinda resultados del trabajo de investigación. Coincide justo que en la estructura general de la tesis es la parte más pequeña, pero es como un aleph, porque es lo más pequeño y concentra y condensa muchas partes esenciales del trabajo y los resultados, como ya les venía diciendo. Entonces, esta parte 3 busca, a partir de la estructura específica, establecer los pasos para aplicar el modelo que denominamos MAERCO, y a través de su desarrollo ir cumpliendo con los objetivos específicos 4 y 6 sobre todo. Hay que decir que el modelo se basa en sistemas complejos y, como tal, busca abordar los límites, los elementos y la estructura, pero a partir de una revisión crítica de modelos previos, se realizó un rediseño en donde se incorporaron ajustes al modelo que tienen que ver con la clasificación de actores políticos, la vulnerabilidad de género y una peligrosidad técnica y tecnológica que también vamos a tratar de desarrollar con mayor detalle. El modelo se denomina MAERCO porque son las siglas de todo este nombre.
y está definido en el siguiente cuadro. Está compuesto por 4 fases. Lógicamente vamos a empezar por la fase 1 para poder determinar cuáles son los límites de este sistema complejo. Nosotros hablamos de este maerco que está constituido por otros modelos, y es así que a la hora de definir los límites se alimenta de aportes realizados por la teoría de sistemas complejos, lógicamente de Rolando García, trabajos previos realizados por quien está hablando en este momento, como así también Alan Lavelle y obviamente tratando de integrar modelos de abordaje para espacios litorales que pueden ver aquí en el cuadro. El producto final obtenido para los límites del sistema complejo permitió obtener una imagen general que permite relaciones priorizando la mesoescala, y en segundo lugar permitió esta delimitación específica, ¿sí? Y esto me gusta recalcarlo porque estamos hablando de sistema socioecológico, que es un tipo de sistema complejo. Y como dice Rolando García, los sistemas complejos no están allí afuera esperando que llegue un investigador y los tome y los obtenga, sino que son un trozo de la realidad que se tiene que ir construyendo en función de los objetivos que tenga el trabajo de investigación. Entonces, esta delimitación específica tiene que ver con el derrame de hidrocarburos 2007 y va incorporando todo lo que vimos en el cuadro anterior relacionado con las cuencas hidrográficas, las cuencas de drenaje, el área intermareal, las zonas de maniobra vinculadas a territorios de causalidad, lógicamente el punto que representa la monoboya, barrios habitados cerca de Caleta Córdoba como condiciones de contorno, como así también instalaciones vinculadas a la actividad petrolera. Entonces, esto nos permite reconocer las relaciones en el espacio geográfico en lo que denominamos como microescala y en función del derrame 2007. La fase 2 de nuestro modelo busca trabajar sobre los elementos. Y cuando decimos elementos en este trabajo, referimos en primer lugar a la peligrosidad. Para trabajar sobre este factor, vamos con el modelo de peligrosidad de sitio o peligrosidad total de Monti 2016, en donde se busca explicitar de determinada manera la causalidad que existe en cadenas y entre factores que pueden constituir amenazas ante elementos vulnerables. Es así que al revisar nuestro sistema socioecológico encontramos distintas tipologías de peligrosidad, primarias y secundarias, que luego, a partir de su combinación, terminan siendo peligrosidades de tipo terciaria que representan una complejidad extrema. ¿Sí? Esto significa que se van integrando procesos naturales, sociales, económicos, tecnológicos, como algo indivisible de acciones y reacciones, que justamente se valen no solamente de explicaciones que tienen que ver con aspectos físico-naturales, sino con la interacción que hay con otros aspectos como jurídico-administrativos, y sobre todo con conflictos de interés que se ven representados en la decisión que hace a determinadas peligrosidades, como pueden ver aquí en la parte inferior derecha del cuadro. Al revisar estas tipologías, Monti habla de una secundaria denominada natural inducida tecnológicamente, y al momento del desastre, recordamos la imagen en donde se estaba recuperando el sedimento de la playa, le incorporé la denominación técnica también a esta tipología, ya que al aplicar la técnica de retiro de gravas, se está induciendo el aumento en una peligrosidad de tipo natural como es la erosión marina. Entonces, esto también me llevó a pensar un ajuste para el modelo e incorporar un análisis espacial de lo que tiene que ver con la tecnología y la técnica. Una vez más, trabajamos con cartografía que nos permite ver la zona norte de la ciudad de Comodoro Rivadavia. Al noreste se indica el barrio de Caleta Córdoba, y cada punto de estos es un pozo petrolero. No es un pozo petrolero en actividad, sino que la gran mayoría de estos puntos indican pasivos ambientales, pozos que fueron abandonados o están en estado de abandono,
que en el mejor de los casos se tiene la ubicación geográfica y se sabe cómo se abandonó, y en el peor de los casos se desconoce por completo dónde se ubican, no se ven en la superficie y se desconoce la técnica con la cual fueron abandonados. Entonces, entendemos que hay un aporte que se puede realizar desde el estudio de la geografía para revisar estos objetos técnicos, objetos geográficos, dentro del ejido de Comodoro Rivadavia, que tiene una característica muy particular al ser la única ciudad de la Argentina en donde se explora, se explota, transporta y almacena hidrocarburo, tanto en el ámbito terrestre como en el ámbito marino. Necesitamos una lectura de la realidad que aborde la complejidad para poder entender esto. Entonces, estos pasivos que aparecen allí en estado de latencia, a medida que pasa el tiempo, van también activándose con nuevas técnicas y nuevas tecnologías, lo cual va configurando el territorio en pos de una función determinada, que es la de la actividad petrolera. Este entramado de fijos va tecnificando el paisaje, pero sobre todo responde a los intereses de los actores hegemónicos que se vinculan a la industria petrolera, definiendo así el funcionamiento del espacio litoral del sistema socioecológico Caleta-Córdoba, pero también de otras zonas costeras, como puede ser esta imagen del barrio Kilómetro 5, que queda a pocos kilómetros al sur de Caleta-Córdoba, en donde los pasivos ambientales de la industria petrolera, además de ser una categoría de amenaza de primer tipo, según el modelo de Monti, se van combinando con otras amenazas, ya sea con los activos de la industria petrolera, como también con procesos naturales, como la erosión costera, ya que esta imagen que ven abajo a la izquierda es un pozo que tiene un dado de cemento que hace muchas décadas se encontraba a ras de la superficie del suelo. La erosión hizo retroceder el frente y ahora se puede ver que la técnica de abandono fue establecer ese dado de cemento en este pozo. Un poco las devoluciones también realizadas en los dictámenes me sugerían poder revisar para el estudio de los pasivos quiénes son las autoridades de aplicación que están involucradas en esto. Entonces pude definir una matriz legal a escala nacional, provincial y municipal, en donde incorporé algunos de los atributos del ambiente que son regulados o sobre los que se busca legislar, además de la actividad hidrocarburífera, encontrando que existe legislación para el tratamiento de los pasivos, pero también un solapamiento sobre las jurisdicciones de la actividad petrolera, como pueden ver en las normas para la presentación de informes de incidentes a nivel nacional, que también aparece a nivel provincial y que también aparece a nivel municipal. Lógicamente esto se vio reflejado en el momento del desastre, pero tiene que ver con este solapamiento de funciones que ocurre en lo vinculado a la actividad hidrocarburífera. Siguiendo con la fase 2, dijimos ya todo lo que teníamos que decir de peligrosidad, vamos a la vulnerabilidad. Acá nos basamos en la categoría de vulnerabilidad global de Wilczek-Choe. Vamos a explicar por qué, que está compuesta por distintos ángulos de la vulnerabilidad, y para poder identificar su presencia plena o parcial, nos basamos en el trabajo de las entrevistas realizadas, y voy a mencionar algunas solamente, luego podremos desarrollar un poco más, pero me parecía interesante poder mencionar la vulnerabilidad ideológica que surge a partir de una entrevista a una persona del barrio, a cargo de la asociación vecinal, que expresa: dejémonos de joder, nadie se murió por aspirar petróleo. Hemos vivido con la playa así, ¿no? Siendo una referencia clara de la naturalización de la presencia del petróleo, algo que trabaja la doctora Baeza y Chanampa en la Universidad Nacional de la Patagonia, pero aquí lo tomamos como una herramienta, un dispositivo que nos permite reconocer la banalización del desastre y la contaminación como componente de la vulnerabilidad ideológica. Otra vulnerabilidad que me resulta interesante retomar tiene que ver con la vulnerabilidad institucional y reforzar esto que ya mencionamos sobre la superposición de competencias, en donde las funciones no están claramente definidas, como también se ve la dificultad de
actualizar las normas y los procedimientos. El caso emblemático es el del pingüino empetrolado muerto, que al momento del desastre no sabían si categorizarlo como residuo patológico, residuo peligroso o residuo petrolero, disponiéndolos literalmente en un freezer hasta que se tome la decisión de qué hacer con los mismos. En la actualidad no se modificó ninguna norma ni legislación que indique qué se debería hacer en caso de contar con fauna empetrolada muerta. Así que se deberá depender de la experiencia de la gente que esté activando en el momento que ocurra un nuevo desastre. Entonces hablamos de la vulnerabilidad global desde el lado de Wilches. Yo remarco que tomo este concepto y no otro que trabajan investigadoras como Claudia Natenzón o que se ven en informes como el Panel Intergubernamental del Cambio Climático, que reconocen a la exposición como un factor aparte de la vulnerabilidad y la amenaza. Yo tomo lo de Wilches porque habla de vulnerabilidad física por localización. Y esto permite que haya un diálogo más fluido, o por lo menos me permitió a mí en el trabajo, un diálogo más fluido con las otras dimensiones de vulnerabilidad. Y eso, esta flexibilidad de la vulnerabilidad global, es lo que me permitió incorporar la vulnerabilidad de género, que la trabaja una autora como Munguía, junto con Vázquez García, que trabaja en género y cambio climático, pero a mí me permitió incorporar esta categoría al modelo para poder reconocer la multiplicidad de opresiones que hay en relación a los sectores de la población, que se relacionan no solo con el género, sino que promueve esta perspectiva interseccional y nos permite ver también cuestiones vinculadas a raza, clase, edad, o, como ocurre en Comodoro Rivadavia, si la población es migrante o no, que es una característica que fue ampliamente desarrollada al momento de hablar del primer boom petrolero. Esta imagen satelital me gusta compartirla porque, si bien no es un espacio costero, tiene que ver con un barrio que fue habitado a partir del primer boom petrolero, y la localización de estas viviendas tiene que ver con procesos sociales, económicos, políticos y la posibilidad del acceso a la vivienda y al suelo urbano. Entonces, la vulnerabilidad de género, al repensarla en el caso de estudio, nos hace revisar cuestiones vinculadas al trabajo reproductivo y no remunerado, generalmente roles que están establecidos para las mujeres en nuestra sociedad, y en el momento de hacer relevamientos en la zona de Caleta, Córdoba, nos encontramos con trabajadoras y trabajadores informales recolectando moluscos o lombrices, y aquí en la imagen de la derecha vemos a una persona, un varón mayor que trabajaba de manera informal en la recolección de lombrices, y a la izquierda una mujer que, además de estar trabajando en la recolección de moluscos, estaba a cargo del cuidado de dos niñas, y esto también nos lleva a repensar el rol de las infancias dentro de los escenarios y los espacios de desastre, ya que también al tener aquí a una niña colaborando o trabajando junto con su madre, implica que hay una niña que no está jugando, implica que hay una niña que no está estudiando. Entonces, hay una opresión doble, digamos, para algunos sectores de la sociedad que necesitan ser pensados en el contexto del estudio de los riesgos. La fase 3 nos lleva a hablar de la estructura. Y esto lo pudimos abordar a partir de dos modelos. En primer lugar, el modelo PAR es un modelo muy conocido en el estudio de los riesgos por parte de Blackie y colaboradores. Y en segundo lugar, el modelo de escenarios de riesgo encadenados, que trabaja el doctor Monti. Él los denomina escenarios de riesgo, yo lo menciono como espacio de riesgo, pero por eso puede ser que los mencione de manera distinta, pero la idea es poder remarcar la condición y el diálogo con las categorías de la geografía. Así que vamos por ese lado. En primer lugar, entonces, hablamos del modelo PAR, que fíjense que para poder completar este modelo nos tuvimos que valer del estudio de las vulnerabilidades, como así también de las peligrosidades, para luego poder acomodarlos según correspondan a causas de fondo, presiones dinámicas o condiciones inseguras, generando así una sistematización de lo que se fue trabajando en las fases previas del modelo. Ahora,
Para poder visualizar mejor lo que se fue obteniendo como resultado en este modelo en particular, elaboramos un esquema de red atarraya, haciendo una clara referencia a un arte de pesca que se utiliza en distintas partes del mundo, pero sobre todo en América Latina, para poder representar la interdefinibilidad estudiada en los elementos, en este caso, la vulnerabilidad. Además, se está generando un diálogo entre categorías de Rolando García, como son los niveles de proceso, y los niveles del modelo PAR de Blackie y colaboradores. Aquí está el esquema modelo y aquí está el esquema aplicado a partir de una de las cadenas del modelo PAR. Y podemos ver que las vulnerabilidades compuestas por más de un ángulo, vulnerabilidades complejas, van dando lugar a otras que luego van dando lugar a otras ubicadas en distintos niveles. Pero más allá de poder identificar y de poder ubicar, lo interesante de la red, mucho más flexible que una cadena, es que va indicando cuál es la manera en que se van interrelacionando en un mismo nivel y entre niveles estas vulnerabilidades. Y es ahí donde está la complejidad, en esas interacciones de los componentes, en esa interdefinibilidad de los elementos. En ese detalle es donde podemos encontrar la complejidad y cómo se van relacionando, en este caso, las vulnerabilidades. Para seguir con la fase 3 de la estructura, tomamos el modelo MERE, dijimos, elaborado por Monti, en donde se va reconociendo que los escenarios de riesgo, o espacios de riesgo, van moviéndose de alguna manera, es decir, se van desestructurando y volviéndose a estructurar de espacio de riesgo predesastre a espacio de desastre, a espacio post-desastre, para volver a ser espacio de desastre. Y esto lo pudimos aplicar revisando que en el año 2008 ocurrió otro derrame. El objetivo del trabajo de investigación no es volver a aplicar un modelo completo en este derrame, sino tomarlo para validar el MERE, ¿sí? Pero pudimos identificar cómo se fueron construyendo nuevas condiciones de peligrosidad en una zona costera que quedaba relativamente cerca a Caleta, Córdoba, y que se encontraba bajo la amenaza de origen tecnológico que era un derrame petrolero. Fijémonos cómo se fueron disponiendo a partir de la experiencia de 2007 estos cordones absorbentes de petróleo perpendiculares a la línea costera, porque así fue como fue más eficiente en el 2007. Sin embargo, las características geomorfológicas de la zona de Barrancas Blancas es distinta a la zona en donde ocurrió el derrame de 2007, entonces estos cordones y esta disposición no fue para nada eficiente, se terminaron distribuyendo por toda la playa y en el plan de contingencia bajo ningún punto de vista se consideró que allí, en ese espacio, también había personas, ya sea realizando actividades de pesca como de acampe y de ocio. Ahora, este modelo MERE lo tratamos de esquematizar con esta trampa centollera, característica en la zona del Golfo San Jorge, aquí en la Patagonia Argentina, obviamente para atrapar centollas, ya que nos permite ir ubicando a lo largo de los paneles esta idea de espiral que responde conceptualmente a la complejidad de la que habla Edgar Morin, al referir al proceso de remolino o de recursividad. ¿Sí? Morin dice que cada momento del remolino es producido y productor. ¿Sí? Nosotros podemos pensarlo en términos de riesgo y desastre, que un espacio de desastre es también un escenario de riesgo para el futuro, pensando en esta continuidad de la espiral que nos permite también pensar en el análisis retrospectivo o prospectivo. Es por esto que tratamos de representarlo con esta espiral, siguiendo cada uno de los paneles, de izquierda a derecha, o de arriba hacia abajo. Si esta recursividad de la que habla Morin al hablar de complejidad rompe con la idea lineal de causa-efecto, porque considera que todo lo que es producido vuelve a entrar sobre aquello que lo ha producido, ¿sí? Entonces nos permite pensar la complejidad de esta lógica de etapas sucesivas de estructuración y desestructuración de los espacios de riesgo, desastre y postdesastre.
Por último, además de trabajar con estos componentes de sistemas complejos, consideramos de relevancia incorporar una clasificación de los actores políticos que están involucrados en el espacio de desastre, en este caso, y buscamos identificar las relaciones existentes entre estos a partir de la aplicación del modelo de mapa de actores políticos de Fisher de 1999. Este modelo es el que se encuentra arriba a la izquierda y lo modificamos un poco para poder ordenar un poco mejor los actores políticos en función de sus acciones. Es así que quedó establecida esta matriz con 4 cuadrantes, cada una tiene características en relación al apoyo y al poder. De esta manera, para dar un ejemplo y explicarlo, vemos que aquí en el primer cuadrante, el cuadrante de gran poder y gran apoyo, el actor político 1, por ejemplo, es un actor con gran apoyo extremo y gran poder extremo, por el lugar en donde se ubica, mientras que el actor 2 es un actor con gran apoyo extremo, por encontrarse a esta distancia del eje y que tiene gran poder reducido al encontrarse a esta distancia mucho más cercana al cruce de los ejes. Obviamente, en primer lugar, hay que hacer un relevamiento de las acciones que fueron llevadas adelante en el desastre ambiental. Para esto, además del trabajo y relevamiento en campo y haber estado en ese momento del desastre, también lo alimentamos con trabajos de investigación previos, como el de la licenciada Esboboda de 2009, pero además revisar cuáles fueron los conflictos de interés que existieron y cómo podemos ir ubicando a partir de eso en nuestra matriz a los actores que fuimos identificando. Es así que en el cuadrante 1 de gran apoyo y gran poder se ubican las empresas vinculadas a la actividad petrolera y algunos sectores del Estado municipal y grupos académicos vinculados a la industria, es decir, de la rama de la geología, biología, química. No había geógrafos, por ejemplo, pero sí había un sector para esos grupos académicos. El cuadrante 2 representa poco poder y gran apoyo, representados por las ONGs de rehabilitación de aves, como así también la Autoridad de Aplicación de Derrames en Mar, que es Prefectura Naval. El cuadrante 3 relacionado a actores que tenían presencia pero no determinaban con poder en las decisiones, como puede ser la ministra de Ambiente, un ministerio que se había abierto hacía relativamente poco tiempo, como así también personas de la asociación vecinal que les permitían hablar pero no definir algunas cuestiones. Y en el último cuadrante de poco apoyo y poco poder, los voluntarios que estaban limpiando aves, agentes de ambiente, es decir, los inspectores de municipio y de provincia, y obviamente vecinos del barrio autoconvocados que no eran escuchados por la representación de la vecinal. Entonces, este mapa revisado de Fisher y transformado en esta matriz nos permite ubicar actores en función de las acciones que fueron relevadas en el desastre de 2007. Ahora, podemos ir entonces a la comprobación de las hipótesis luego del desarrollo del trabajo de investigación. Podemos decir que fueron comprobadas ambas hipótesis, la aplicación del modelo y la revisión del desastre desde un enfoque de las geografías permitió reconocer espacios de riesgo y espacios de desastre con un origen multicausal. Se evidenció también este dinamismo del espacio, sobre todo del espacio litoral, que no hablamos del dinamismo únicamente a partir de los procesos físicos, sino de esta idea de estructuración y desestructuración. Pudimos ratificar que la vulnerabilidad se manifiesta de manera diferenciada, además de aplicar un análisis a través del modelo que es multiescalar y espacial, aprovechando las aproximaciones teóricas de las 3G basadas en la ciencia postnormal, la racionalidad ambiental y la complejidad ambiental. Mientras que la hipótesis 2, también comprobada, a partir de la incorporación de los actores políticos y sus acciones, pudimos reconocer conflictos de interés y diversos lenguajes de valoración que sí, hay que decirlo, habilitan profundizar un análisis de percepción de los riesgos que amerita otro trabajo de investigación. De hecho,
en la beca postdoctoral obtenida, el plan de trabajo propone un estudio de una zona litoral, sus lenguajes de valoración y la percepción social del riesgo que se tiene sobre ese espacio litoral en particular. No se desconoce aquí la subjetividad de los actores, sino que remarcamos que hace falta profundizar aún más estos lenguajes de valoración que se traducen muchas veces en conflictos. Los objetivos específicos, preferí priorizar algunos de ellos. La incorporación de la dimensión de vulnerabilidad de género, como la peligrosidad tech and tech que incorporamos y la fase donde se investigan a los actores y sus acciones, facilitó esta construcción del sistema complejo para su investigación, como así también poder indagar en los distintos estadios del continuum del espacio de riesgo, espacio de desastre y espacio postdesastre. También pudimos reconocer cómo la división territorial del trabajo se expresa distribuyendo amenazas de origen técnico y tecnológico, siendo un vector responsable de la producción social de los espacios de riesgo y de la producción de injusticias ambientales. Esto puede ser aplicado a la hora de investigar otros espacios de distintos extractivismos, no exclusivamente de la industria petrolera, ya que podemos reconocer otras técnicas y tecnologías en extractivismo que nos permiten revisar esta división del trabajo. La afectación del derrame también se expresó de manera diferencial, como decíamos, afectando al conjunto de la comunidad del barrio Caleta Córdoba, pero sobre todo evidenciando y permitiendo ver esta multiplicidad de opresiones en, sobre todo, infancias, trabajadores informales como pescadores, y a su vez a mujeres que vieron afectada no solamente su cotidianeidad del trabajo informal y trabajo productivo, sino del trabajo reproductivo, el cual se incrementó al momento del postdesastre, teniendo en cuenta que fueron responsables de realizar tareas de cuidado en el ámbito comunitario. El modelo logró integrar categorías de la geografía, a partir de las que se visibilizaron proyectos subyacentes al riesgo en una ciudad costera y petrolera, que tienen que ver mucho más allá de explicar que la falta de planificación genera estos espacios de riesgo, sino que tiene que ver con decisiones, tensiones, acciones y conflictos entre actores políticos, los distintos intereses y una vez más los lenguajes de valoración que estos tienen en los espacios de riesgo como también en los espacios de desastre. Con esto concluyo esta síntesis del trabajo de investigación, cerrando con una pequeña frase de Rolando García que nos permite reconocer, más allá de la obtención de respuestas y resultados, que la relevancia en los trabajos de investigación es poder generarnos cada vez más nuevas preguntas. Muchas gracias. Bueno, muy bien, Gustavo, gracias. Vamos a pasar entonces ahora a la fase de preguntas y respuestas. Preguntas por parte del jurado y las respuestas del tesista. Si les parece, podemos iniciar las preguntas por la doctora Quiroga y luego continuaríamos con el doctor Barragán Muñoz. Ujú. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, Gustavo, felicitarte por este esfuerzo. No es un esfuerzo menor, es un esfuerzo sostenido de años, me imagino, y por supuesto a tus directores por guiarte en este camino que espero que dé mucho fruto a futuro, ¿no? Así que bueno, quiero hacerte algunos comentarios y algunas preguntas como para ampliar un poquito algunos de los elementos. Me gustó mucho la manera en que lo expusiste, el orden, fuiste guiando al espectador, usted está aquí, vamos a esta etapa, cerraste la conclusión de lo que se verificó en las hipótesis y también recorriste los objetivos y demostraste cómo los habías ido desarrollando. Entonces yo, digo, desde el punto de vista formal, la tesis está ordenada y está completa. Sin embargo, voy a hacer algunas preguntas que hacen a completar detalles que son de interés, porque también incluso pueden dar lugar a reflexiones o preguntas de investigación para nuevas tesis, como en algún momento vos mismo dijiste. Entonces empiezo por preguntarte si en el tema de
los estudios geográficos, digamos, geográficos o ciencias afines a la geografía sobre tu caso de estudio que vos hiciste, todo un relevamiento de antecedentes, simplemente es como un aporte complementario desde el punto de vista de la ciencia geográfica. Si vos pudiste clasificarlos, agruparlos con algún criterio que tenga que ver con los paradigmas en la geografía, lo que había hecho hasta el momento en la zona de Caleta, Córdoba y demás, los estudios antecedentes geográficos. ¿Pudiste clasificarlos, agruparlos según estos paradigmas? ¿Fue posible hacer eso? Bien, gracias por la pregunta, Silvia. No sé si es mejor la realización de todas las preguntas y luego respondo, Ah, perfecto, perfecto. Sí, no sí, sé qué sí, es tenés mejor. razón. No, sí, sí, dale, porque Ustedes entonces los puedo prefieran, agrupar. Sí, perdón, no escuché. como prefieran, puedo responder ahora o hace las preguntas el doctor Barragán Muñoz y luego responde al final. Ay, sí, sí, sí. No hay Bien. inconveniente. Yo te hago las preguntas más importantes que veo y luego te escucho nomás junto con lo que te pregunta el doctor Barragán. Luego, yo también había sugerido, cuando evalué la tesis, la incorporación de cartografía de amenazas, que veo que hiciste un aporte en ese sentido, que eso mejora mucho el diagnóstico y la apreciación del problema ambiental que estamos considerando, la complejidad de sus actores y demás. Entonces, o sea que esa pregunta o esa sugerencia yo ya la vi que estuvo resuelta por esto que acabas de mostrar, así que ahí no me detengo, pero sí había hecho yo una sugerencia que quiero tu opinión al respecto y ver si tu tesis después, ampliando algunos aspectos de ella, pudieras profundizar. Cuando desarrollaste el capítulo sobre vulnerabilidad basado en Vilches-Shaw, y que categorizaste a la vulnerabilidad como presencia-ausencia o algo así, era binario, tiene, no tiene, no me acuerdo qué era, cuál era exactamente la expresión con lo que lo hiciste. Yo sugerí que luego eso se podía mejorar construyendo indicadores de vulnerabilidad, donde te permitiera dar una graduación con unos criterios prefijados. Entonces te dejo abierta esa pregunta si vos ves que a futuro, obviamente, en tu tesis, tomando esos mismos enfoques de vulnerabilidad que vos analizaste, si pudiera ser realizada una profundización ocupando ya una metodología de indicadores que diera más nitidez, que diera más claridad en los criterios con los cuales se generan esos indicadores. También quería preguntarte si en el tema de enriquecer el modelo que vos tomaste como base para realizar toda la reflexión, si considerás que también pudiera enriquecerse ese modelo incorporando principios y herramientas de la geografía de la percepción. Si pudiera ser posible que también ese enfoque esté sumado para darle más realidad y para darle mejor precisión desde el punto de vista de cómo los actores, que son muchos y que, como vos bien contaste, corresponden a distintos niveles de gobierno o de organizaciones sociales, cómo incorporar todo ese bagaje que, si fuera por la tendencia de lo que venía sucediendo y viene sucediendo en Comodoro, es como que esas voces mejor callarlas, que no se escuchen, minimizarlas, ¿no? Entonces, bueno, si fuera posible, ¿qué mecanismos vos podrías visualizar respecto a eso? Y por último, tenía algo más para decirte. Ah, sí, me interesa mucho porque, si bien uno dice esto es un problema geográfico, claro que sí, y es un problema ambiental, obviamente, y es un problema de riesgo a todas luces. Creo que es necesario ahondar más en el tema de los actores y en especial sí, los actores de gobierno local.
quiero que me digas si ves alguna manera en la que se pudiera explorar con mayor profundidad cómo es la competencia de los gobiernos locales, municipios, que yo entiendo que en tu provincia son ejidos no colindantes. ¿Cuáles serían esos municipios implicados y qué otra matriz de observación y de interacción con esos municipios hay que desarrollar para tener más claridad en todo lo que significa la preparación pre y ojalá no usarla post desastre si otros derrames sucedieran? Me parece que es un actor demasiado importante que dentro de este mapa de actores tiene que ser revisado con más precisión sus normas de zonificación territorial, sus normas ambientales, sus mecanismos de control en el territorio, porque estamos hablando de un escenario de posibles otros desastres, ¿no? Entonces, el rol de los gobiernos locales, sobre todo bajo la modalidad de ejidos no colindantes, también nos da una vulnerabilidad institucional de base territorial que tenemos que tener en la mira. Así que te pido opiniones sobre eso, más lo que dije antes, espero haber sido clara, Gustavo, y no, que si te queda alguna duda de mis preguntas, por favor me decís, y creo que por ahora esto lo dejo hasta aquí. Y muchas gracias. Muy bien, muchas gracias. Entonces pasaríamos a las preguntas del doctor Barragán Muñoz y luego respondería todas las preguntas del tesis. Bien, en primer lugar, os doy las gracias por la invitación que me hacéis para formar parte de este tribunal. Felicito en primer lugar a Gustavo Romeo porque creo que ha hecho un trabajo extraordinario y, por supuesto también felicito a sus directores. Creo que en ese sentido pueden estar orgullosos del doctorando. Mm, Yo escribí en su momento el informe que se me pide para eh, conceder esta opinión sobre la tesis doctoral y sobre originalidad, profundidad, etcétera. Ya eh, pude expresar libremente mi opinión. Había un aspecto que ahora quizás de forma oral eh, y en forma de pregunta al doctorando pueda mejorar lo que expresé de forma literaria, ¿no? Yo creo que por escrito, que de forma oral lo puedo explicar mejor. Verá, eh, Gustavo, me ha parecido que utilizas una base epistemológica extremadamente potente, es decir, me da la impresión que te has recreado y has profundizado todo lo necesario. La pregunta que yo me hago es, no sé si más de lo necesario o no, en relación a la propuesta metodológica que después desarrolla. Y porque yo creo que hubiera sido más interesante, eh, eh, digamos que expresar hasta donde tú consideraras la base epistemológica en relación a la ciencia postnormal, a la complejidad ambiental, a la interpretación del espacio litoral como singular, etcétera, pero garantizando que después tu propuesta metodológica era más y mejor detallada en cuanto a lo que ocupa en el texto, ¿no? Es decir, yo no rechazo un buen marco conceptual, una buena base epistemológica, por supuesto que no, pero me preocupa que a veces nos atrape esa base epistemológica y marco conceptual y nuestra propuesta metodológica quede en un plano no tan realzado, ¿no? Es, digamos, la cuestión que le planteo a Gustavo. Otro de los aspectos que yo ahora quisiera, y aprovechando que ha habido una diapositiva en tu presentación, Gustavo, sobre los límites del sistema socioecológico, es que retomáramos, o por lo menos nos explicara si
la delimitación que tú propones solamente está en el medio marino, por ejemplo, solamente está hecha utilizando me imagino que ese giratorio alrededor de la boya, ¿no? Del buque, ¿no? El buque que no sé si ese es solamente el concepto que utilizas en el medio marino para decirme, oye, este es el sistema socioecológico. Porque claro, desde ese punto de vista es más socio que ecológico. Eh, por no decirte que en el medio marino sería solo socio. No sé, creo que ahí deberíamos de hablar algo más sobre deriva litoral, sobre corrientes. Mm, no sé, que tú me cuentes por qué esa fue la opción utilizada. Otra de las cuestiones que a mí me llaman la atención, porque, bueno, no lo he dicho, pero lo puse en mi informe, me ha parecido una tesis extraordinariamente bien escrita. Yo pongo mucha atención en cómo escribe la gente, ¿eh? No vayáis a creer que esto, eh, eh, no sé, en 2023 está ocurriendo lo mismo que ocurría hace 30, 40, 50 o 60 o 70 años donde había eh, una redacción digna de un investigador. Yo creo que el valor de una investigación también se muestra en cómo se expresa. Es decir, la expresión es el puente que une lo que yo pienso con lo que yo quiero que la otra persona interprete de lo que yo he trabajado, ¿no? Y ese puente a veces, en las últimas décadas, no digo que se haya roto, pero es que está resquebrajado si lo pienso, ¿no? Entonces, yo te felicito, Gustavo, por la manera de expresarte que has tenido en esta tesis, por la manera de redactar, que me parece fantástica. Pero fíjate, me llama la atención al tiempo que has puesto tanto cuidado con esa redacción tan magnífica a la que hacía alusión ahora, en que las fuentes estadísticas de las que tú bebes me da la impresión digo impresión, que son mejorables porque hay muy poca base estadística en esta tesis doctoral. Bien, esas son las 3 o 4 cuestiones que yo quiero que tú me comentes, Gustavo, si te parece bien, pero lo básico no lo he dicho hasta ahora. Digamos, la idea fundamental la quiero expresar y darle el subrayado que merece. Si una tesis doctoral es la prueba fehaciente de que una persona, en este caso un doctorando, sabe investigar o no, para mí la pasas con holgura. Es decir, yo creo que con esta tesis tú demuestras que sabes investigar, es decir, que eres una persona que sabe estructurar una investigación, que sabe ordenar determinados conceptos, que sabe referirse a un marco conceptual, que aplica un método, que sabe contrastar unas hipótesis de trabajo a través de unos resultados. Yo con eso no tengo duda. Yo estoy muy tranquilo con respecto a esto. Yo quizás esos aspectos a los que yo he hecho antes mención y quiero que me aclare son aspectos de tono menor, pero quiero que sepas que yo me quedo muy tranquilo sabiendo que eres un investigador y esa es la tesis doctoral. La tesis doctoral es ni más ni menos un instrumento que valida tu capacidad como investigador. Y yo ahí no tengo ninguna duda. Por eso te felicito de nuevo a ti y a tus nuevos directores. Si te parece bien, responde a las cuestiones que te plantea Gustavo. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias. Bueno, Gustavo, puedes iniciar las respuestas a las preguntas de los jurados. Bueno, antes que nada agradecer por las preguntas y también por la lectura comprometida, porque a veces también está la sensación de que tanta redacción forzada a veces no tiene un receptor y acá estuvo presente y se evidencia. Bueno, para iniciar entonces, hay algunas respuestas que se vinculan entre las preguntas realizadas, pero para responder a lo que mencionaba la doctora Quiroga, hay un desarrollo fuerte en el trabajo que tiene que ver con la configuración socioambiental de Comodoro Rivadavia, donde se recuperan trabajos de historiadoras, sociólogas, historiadores también, y respecto del aporte
de investigadores vinculados a la geografía, tengo que remarcar que es un campo en construcción dentro de lo que es Comodoro Rivadavia, pensándolo desde los extractivismos, desde la misma geografía. Algunos antecedentes tienen que ver con la tesis doctoral de la doctora Chanampa, pero puntualmente desde los campos de la geografía respecto de Comodoro Rivadavia, los aportes en los antecedentes los estamos generando. Es más, yo sería el primer varón comodorense que tiene el título de doctor, si termina todo bien hoy. Quiero decir que si bien hay un incipiente trabajo de investigación con los grupos del IGEOPAT y que forman parte de la Facultad de Humanidades de la Universidad Nacional de la Patagonia, es un campo a construir todo el tiempo, el que tiene que ver con la investigación geográfica. Entonces, por eso hubo tanta recuperación de aportes por parte de historiadores, por parte de historiadoras, que se acercan a pensar el tema de las corrientes migratorias en algún petrolero, con quienes nos acercamos a escribir también y producir artículos académicos, como también recuperé en la tesis aportes de la doctora Baeza, historiadora, junto con la doctora Chanampa, doctora de geografía, y todo el tiempo también acercándonos a otros ámbitos y otros campos disciplinarios de las ciencias. Es decir, que hay un desarrollo que estamos construyendo desde Comodoro Rivadavia, desde este sur, como decimos, como alguna vez hemos presentado trabajos también en el Congreso de la UNS, cuando hablamos de un sur, reconociendo que hay otros. Ahora estamos construyendo el saber geográfico desde este enfoque también que se acomoda dentro de lo que son los aportes de la ecología política, cuestionando la identidad petrolera, reconociendo los problemas subyacentes, además de lo que tiene que ver con lo que ya se ha investigado. Entonces, la geografía que estamos construyendo, el saber geográfico sobre Comodoro Rivadavia, se ajusta sobre todo a esta perspectiva crítica que tratamos de aplicar en la capital nacional del petróleo, en donde cuesta mucho en distintos ámbitos cuestionar, digamos, poner en tensión lo que la industria petrolera significa y cómo se traduce en desigualdades territoriales, como también fue desarrollado allí en el trabajo. Respecto de los indicadores en relación a la vulnerabilidad, se trabajó efectivamente con esta idea de presencia-ausencia, porque se alimentó sobre todo de entrevistas realizadas en profundidad a las personas, que fueron informantes clave. Y sí se ve posible o sea, yo sí veo posible realizar distintos tipos de indicadores para poder visibilizarlo, pero esto tiene que ver un poco con lo que marcaba el doctor Barragán Muñoz con el comentario respecto de las fuentes estadísticas. El trabajo se puede enriquecer en ese sentido, se debe enriquecer en ese sentido. Sin embargo, la intención dentro de los objetivos de la investigación fue apuntar a la complejidad reflexiva y a la complejidad ambiental. Es decir, reconocer que hay una ciencia aplicada que se puede sustentar en estadísticas o que se puede sustentar en indicadores cuantitativos, que existe también una consultoría profesional que también alimenta el abordaje de los problemas ambientales, pero la intencionalidad de la investigación estuvo puesta sobre todo en poder evidenciar esa complejidad que emerge de los espacios de riesgo y de desastre. Entonces, no es casual que se haya notado por parte del jurado esta oportunidad de enriquecer el modelo tanto con fuentes estadísticas, datos cuantitativos, como así también indicadores. Es una puerta abierta para poder fortalecer, enriquecer o habilitar a otros grupos de estudio o investigadoras, investigadores que pueden así retomar este trabajo de investigación. Respecto de si considero que se puede incorporar la geografía de la percepción
Como mencionaba en la defensa, me parece fundamental poder realizarlo, tal vez como un tipo de metodología, ya que la intención de trabajar con espacios de riesgo y de desastre es poder reconocer el conflicto ambiental, el conflicto socioambiental que existe allí, y de alguna manera, para hacerlo, se busca reconocer cuáles son los lenguajes de valoración que se tienen respecto de las cuestiones ambientales, porque es justamente esos lenguajes de valoración, esa percepción que se tiene sobre el ambiente y sobre el riesgo, los que nos puede permitir luego aplicar algún tipo de propuesta o política para la prevención. Porque si hablamos con un sector de la población que reconoce que hay un valor inconmensurable en los espacios litorales de Comodoro, que no deben ser alterados ni modificados con la presencia de la industria petrolera, vamos a encontrar que va a haber una imposibilidad de generar diálogo con otros actores que perciben en el ambiente o que perciben el ambiente con una visión utilitarista propia de poder extraer los recursos naturales, que la naturaleza está allí para ser explotada, por lo que resulta necesario reconocer estos lenguajes de valoración a partir de la percepción social del ambiente, la percepción social del riesgo. Por eso señalaba que amerita no solo reconocer la importancia, sino también un trabajo aparte. Como decía, la propuesta del plan de trabajo postdoctoral, justamente en su título, integra la percepción social del riesgo, los lenguajes de valoración y la búsqueda de poder desentramar esta comprensión de los conflictos socioambientales. Después, en función de pensar políticas para la prevención del riesgo, ciertamente hace falta trabajar sobre las autoridades de aplicaciones o con la autoridad de aplicación, digamos, como bien señalaba Silvia, eh, explorando la competencia, pero acá me parece que hay eh, una diversidad de prioridades que hace falta ordenar y que responden también al interés de uno como investigador, ya que en localidades tan atravesadas por el extractivismo, eh, lo que pudimos reconocer también al relevar las acciones de los actores involucrados en el desastre, es que existe una asimetría de poder tal que quizás la prioridad deberían tenerla las empresas vinculadas a la industria petrolera. Porque los recursos humanos fueron, en este caso, dispuestos por las empresas. Los recursos materiales también. Existió un comité de crisis, claro, estuvo encabezado por el Ejecutivo Municipal, claro, de vuelta. Es importante, pero me parece que acá el entramado de poder que existe y las asimetrías que se expresan territorialmente implican que podamos también poder analizar el modo en que se vincula la empresa extractivista con ese poder, en este caso municipal o provincial. Hay un nivel de funciones no aplicadas por parte de las distintas escalas de gobierno que fueron evidentes al momento del desastre. Por eso remarcábamos como actores políticos de poco poder y poco apoyo a los inspectores de la Subsecretaría de Ambiente del municipio y los inspectores del Ministerio de Ambiente, donde yo ocupaba un cargo de inspector, en donde nadie sabía bien qué hacer, en donde no había funciones preestablecidas y en donde se respondía ante los actores que tenían que ver con las empresas petroleras o las ONGs vinculadas a la rehabilitación de aves. La exploración de la competencia de los gobiernos locales me parece que amerita un trabajo casi etnográfico para poder reconocer allí cuáles son o por qué se dan las políticas públicas que se dan o que no se dan en relación a la preparación para los derrames. Bueno, creo haber abordado las preguntas realizadas por Silvia. Me falta complementar un poco lo de Juan Manuel. No sé si Silvia te gustaría repreguntar algo o que profundice en algo en particular.
Sí, Gustavo, sí, te agradezco. En general estuvo ya respondido lo que te preguntaba, pero me quedo pensando en una más que me surge como al final del proceso, cuando vos te posicionás dentro de la geografía, decís, estamos haciendo aportes a la geografía crítica, con lo que acuerdo, pero me animo a preguntarte también si te identificarías como un investigador en una incipiente rama de la geografía de los riesgos. Si identificás a esa rama y si también, digamos, te posicionarías con tu trabajo en esa línea. Gracias. Bueno, gracias. Gracias porque un poco uno de los comentarios que había dicho la doctora Lorda en la devolución de su dictamen tenía que ver un poco con esto que estás preguntando. Eh, Lógicamente que me identifico con la geografía de los riesgos, eh, y lógicamente que también me identifico con la ambiental y de los espacios litorales. Creo que mi condición de licenciado en gestión ambiental, una carrera de la Facultad de Humanidades que se alimenta de enfoques de la física, la química, la biología, pero también de la filosofía, la política y lógicamente la geografía, eh, me hace sentir parte de lo que tiene que ver con las disciplinas híbridas y estas 3G que podemos llegar a reconocer como parte de las geografías posmodernas. Un poco tratando de revisar este posicionamiento en relación a las corrientes de la geografía, me gusta recuperar algo que me hicieron leer en las materias de pregrado. Para quien no sabe, quienes no somos geógrafos en carreras de grado, en la Universidad del Sur nos hacen hacer materias de pregrado, que fueron muy enriquecedoras para mí. Y uno de los textos de Pillet Capdepon, que habla de la geografía y las acepciones del espacio geográfico, menciona a Habermas y cómo realiza una división de las ciencias que luego Tim Unwin, otro geógrafo, establece una relación en función de esa división y dice que tanto la geografía radical como la geografía realista, como las geografías posmodernas, que pueden ser estas 3G que trabajo en la tesis, están dentro de las ciencias críticas. ¿Sí? Yo me animo a decir, me atrevo, o ponerlo sobre la mesa, que las geografías de los riesgos nos dan la posibilidad también de ubicarnos dentro de las ciencias críticas, dependiendo, una vez más, dependiendo que sea lo que se esté cuestionando, ¿no? Entonces, me animo a recuperar la geografía de los riesgos ambientales desde un lugar de trabajo sitiado, o sea, yo soy de la Patagonia, vivo en Comodoro Rivadavia y estoy en el sur del sur, y eso también hace a una construcción de un conocimiento con determinadas características. Entonces, sí, respondiendo a tu pregunta, esto lo ubico dentro de la geografía de los riesgos, pero sobre todo con un pie muy fuerte en el enfoque de la ecología política, que es sin duda un campo emergente que estamos viviendo y atravesando con colegas en la Universidad Nacional de la Patagonia, también como algo que, si bien está muy trabajado en otros sitios, en nuestra región es todo a trabajar. Así que estamos pateando puertas y construyendo. Así que la geografía de los riesgos es puntal de lanza para eso. Juan Manuel, a ver, en relación a esto que vengo mencionando y sobre el trabajo situado, hay una elaboración fuerte de la base epistemológica, que de hecho recorté mucho, recorté mucho más. A veces me dejo llevar por la lírica y por la redacción, pero sin duda me parecía relevante poner en tensión todo el tiempo lo que entendemos por ambiente, marcando la distancia con el environment y disputando el sentido de la sostenibilidad y disputando el sentido de lo que se reconoce como ambiente. Eh, entonces puede ser que esa base haya quedado muy fuerte en relación a la propuesta. Sin embargo, una vez más, reconociendo el espacio justamente que ocupamos como investigadoras e investigadores, tenemos la responsabilidad de construir colectivamente conocimiento. Y yo sé que hay
otras personas que pueden estar escuchando la tesis o que están o son doctorandos, que también atraviesan la dificultad de las distancias, no solo físicas, que representa apostar a esa construcción del conocimiento. Entonces, acuerdo con vos que esa base quizás quedó muy fuerte, sin embargo, hay una intencionalidad en ese sentido para aportar como construcción del conocimiento a un enfoque, a construir esas gafas para mirar las localidades vinculadas al extractivismo en Patagonia. Y luego, sobre la delimitación del medio marino, allí en la cartografía donde se ve la delimitación específica, es cierto que queda indicada la circunferencia que hace a la zona de maniobras del buque tanque. Sin embargo, para poder señalar el límite entre aguas costeras y aguas litorales, y luego las aguas de influencia litoral, siguiendo a Barragán Muñoz y de Andrés 2016, sí se recuperaron los datos que tienen que ver con aspectos de batimetría de las cartas hidrográficas, adaptándolos a un modelo de Ortiz Lozano y colaboradores 2009, que trabaja en las costas de Veracruz, México, con franjas paralelas a la costa para definir algún tipo de delimitación. Justamente esa zona de Caleta Córdoba y las aguas que están frente al territorio emergido permiten, a partir de la batimetría, establecer franjas paralelas, no rectas, sino con cierta curva, que facilitan de alguna manera, a partir de estos atributos físicos, y sabemos que la profundidad tiene mucho que ver con lo que sucede allí, la delimitación del medio marino. Quizás no quedó reflejada en la cartografía final de la delimitación específica, porque me parecía que iba a quedar bastante empastada. Sin embargo, también es algo que se puede llegar a retomar, ya que se establecen, como dije, estos límites en el medio marino, y se puede retomar teniendo en cuenta que se está promoviendo fuertemente en nuestro país la exploración petrolera offshore, y vamos a necesitar repensar el medio marino en función de los extractivismos que se están promoviendo, y también en función del estudio de los riesgos y los desastres. No sé si puedo alimentar de alguna otra manera las preguntas o si quedó algo para repreguntar. No, no, por mí está claro. De todas formas, yo eh, te hacía la observación sobre el marco conceptual y la base epistemológica, no cargando o dirigiéndome contra ella, sino contra algo en el que tú eres el perdedor. Es decir, tú construyes tu propio modelo metodológico. Dale más espacio, dale más visibilidad. Esa era la intencionalidad de mi observación, ¿no? O sea, ya que has trabajado, has investigado, has profundizado hasta el nivel que lo has hecho, eh, dale la visibilidad que mereces. Yo no creo que estén reñidos resaltar un determinado marco conceptual y una base epistemológica determinada, no está reñido con definir bien tu situación metodológica. Oye, mira, esta es mi propuesta, que yo creo que casa mejor con la parte final que tú además has explicado en tu presentación, cuando has expuesto el modelo Maerco. Oye, mira, este es mi método y para llegar al modelo Maerco he utilizado este camino. Era por eso mi observación, Gustavo. Muy bien, muchas gracias. Bueno, si no hay más preguntas, entonces vamos a pasar a habilitar un espacio breve para que puedan decir algunas palabras sus directores, la doctora Verónica Gil y el doctor Alejandro Monti. Verónica. Bueno, gracias a Juan Manuel y a Silvia por tomarse el tiempo de hacer las observaciones, modificaciones y leer la tesis. Coincido con ustedes en que es una tesis
muy bien escrita y que aporta muchísimo tanto desde el lado del conocimiento teórico y más allá de que por ahí quedó en desventaja con esto la metodología, creo que es un gran aporte. Bueno, Gustavo seguramente y sus directores nuevos van a poder reforzar. Así que bueno, nada, yo te agradezco mucho y le agradezco también a Alejandro a haberme convocado para participar. La verdad que aparte de que uno puede aportar algunas cuestiones relacionadas a su especialidad, también aprende mucho en el proceso de dirección. Así que bueno, no tengo mucho más para decir. Ha sido un gran placer trabajar con vos y con Alejandro. Y bueno, felicitarte porque la exposición también estuvo muy bien, pese al tiempo de preparación. La verdad que Gustavo, estás en camino y vas a hacer buen trayecto. Así que bueno, eso, felicitarte, básicamente. Bien, bueno, no sé por qué no me estoy viendo, pero bueno, ustedes me ven. Eh, a ver, bueno, ante todo, agradecer a Silvia, a Juan Manuel y a Amalia, que bueno, nos puede estar presente, porque todo trabajo de investigación necesita de una lectura crítica de aquellos que no están involucrados directamente en el trabajo de investigación. Y entonces, la suma de ojos, pensamientos, reflexiones seguramente enriquecen el trabajo. Uno a veces está muy ido en el trabajo y piensa que hay cosas que son claras, y cuando uno después escucha dice, no, pero por ahí no estaba tan clara la intención cuando uno lo pasa al texto. ¿Sí? Pero creo que igual a partir de sus reflexiones, preguntas, observaciones, todas muy pertinentes, siento que se entendió el trabajo que planteó Gustavo. O sea que la lectura comprometida siempre se agradece y se valora muchísimo. Eh, Después, la verdad es que con Gustavo nosotros tenemos una historia muy extensa. Gustavo empezó conmigo como tesis de licenciatura, después seguimos todo nuestro trayecto en CONICET, con sus becas doctorales, después su tesis de maestría, ahora su tesis doctoral, y la fortuna ha querido que sigamos nuestro trayecto con la tesis postdoctoral juntos. No sé cómo me aguanta tanto, eso lo debo decir, pero bueno, cada uno sufre como quiere. Pero sí quiero mencionar que, la verdad, agradecerle a Vero que se haya sumado a un equipo que ya venía trabajando en conjunto, también junto con Mónica García, que ha colaborado en las tesis, en las becas doctorales de Gustavo, y ahora nos acompaña en la beca postdoctoral. Me parece que esta suma de ideas, de voluntades, de pensamientos y de perspectivas y enfoques diversos, porque de alguna manera todos venimos desde raíces disciplinares, aunque vamos todos hacia la ciencia híbrida o transdisciplinar, si lo pudiéramos lograr, pero cada uno trae su bagaje de conocimiento y tiene que ponerlo en tensión y en diálogo con el resto de los integrantes del equipo. Yo creo que no voy a hacer una tesis, no voy a hacer una valoración sobre la tesis doctoral porque me parece que no correspondería por estar involucrado, pero sí sobre la exposición me parece que Gustavo logró sintetizar en el tiempo disponible un trabajo que es mucho más que la exposición oral. Claramente ustedes lo han leído. Seguramente algunas cosas han quedado ahí medio en el tintero en la exposición oral, pero que están, me parece, sólidas y expresadas en el documento final que entreguen en la tesis en la Universidad del Sur, que es finalmente lo que queda como registro de su trabajo de investigación. Así que para mí sí fue un placer todo este camino que llevo adelante con Gustavo, y bueno, y en el que cada uno de ustedes se ha sumado en este momento para enriquecerlo. Nada más. Bien, este, antes de pasar a la elaboración del dictamen, me gustaría también habilitar un espacio para Gustavo, si quiere decir algunas palabras, ya luego pasaríamos al dictamen. Bueno, aprovecho, Guillermo, gracias en primer lugar bueno, en este caso estás vos en la Secretaría de Posgrado, pero a todas las personas que pasaron por la Secretaría de Posgrado de la UNS, gente con una paciencia de tamaño inimaginable, sobre todo ante quienes somos muy insistentes, a la Universidad del Sur, con quien también pude ir a cursar seminarios allí y donde conocí gente que quiero mucho y que me ayudaron a pensarme también como investigador desde el campo de la geografía.
Eh, Obviamente al jurado que se tomó el tiempo de leer, revisar, todo, algunos en tiempo récord, y también de coordinar para poder realizar esta defensa en función de lo que exige la beca postdoctoral. Eh, bueno, ni que hablar, Vero, con tu rol también de directora y los intercambios que siempre tuvimos. Y bueno, y Alejandro, que debe ser la relación más larga que tengo con alguien en mi vida, porque también tesis de licenciatura, maestría y doctorado, y allá vamos con la postdoc para seguir complejizando los espacios litorales patagónicos. Lo último que quería aprovechar para cerrar es simplemente, si me permiten, la lectura que da pie al trabajo de investigación, porque dentro de esto de las ciencias híbridas y esta transversalidad de las ciencias que buscamos, me parece que a veces el arte tiene una pata o un espacio ahí que le está faltando a la hora de pensar las problemáticas. Así que solamente quería leer esto que está dentro de la tesis y que abre la tesis que dice que en mi tierra el mar se viste todos los días con ropa diferente. De allí hay quienes sacan pescados o disfrute, pero yo hay veces que del mar saco ideas y preguntas que parecen no tener respuestas. Dicen los más viejos que también te hace suspirar si escuchás más de 10 veces seguidas romper las olas y que por las noches sus aguas son capaces de atraer a las estrellas más brillantes hasta engullirlas. Dicen los niños comodorenses que si les tirás piedras se te cumplen los deseos. Dicen las niñas que el agua grande es de todes y que de todes es también su Nehuen. En mi tierra el mar se viste todos los días con ropa diferente. Siempre se ve distinto, nunca es igual, siempre es cambiante. Y a veces, solo a veces, piensa que de mí saca ideas y preguntas que parecen no tener respuesta. ¿Será que somos mar? Gracias por la habilitación de este espacio, por la reflexión y por el sentipensar que necesitamos tener comprometidamente las y los investigadores. Bueno, muy bien, Gustavo, gracias. Entonces, ahora si les parece, voy a quedarme con el jurado para elaborar el dictamen. Los voy a dejar en la sala y volveremos en unos instantes ya para la lectura del dictamen. Bien, vamos a proceder entonces a la lectura del dictamen, del acta, mejor dicho, del acta de defensa, en la ciudad de Bahía Blanca, a los 7 días del mes de julio de 2023, siendo las 8 horas, se constituye por videoconferencia, bajo las normas del Departamento de Geografía y Turismo y de la Universidad Nacional del Sur, el jurado designado para entender en la defensa de tesis de doctorado en geografía, conformado por el doctor Juan Manuel Barragán Muñoz de la Universidad de Cádiz y la doctora Silvia Graciela Quiroga de la Universidad Nacional del Cuyo. El tema de la tesis es Geografía ambiental, riesgos, extractivismos y complejidad de sistemas socioecológicos litorales, el desastre 2007 en Caleta, Córdoba, Chubut. Presentado por el magíster Gustavo David Romeo, DNI 31.637.802, bajo la dirección del doctor Alejandro Jorge Arturo Monti y de la doctora Verónica Gil. El trabajo ha sido desarrollado en forma cuidadosa y ordenada, presenta una estructura lógica y clara, conducente a lograr los objetivos propuestos. La forma de redacción es adecuada y correcta. El tema elegido es de interés general, dado que a través del estudio de caso de desastre en Caleta, Córdoba, Chubut, se realiza una reflexión sobre la geografía ambiental, la geografía de los espacios litorales y la geografía de los riesgos, con un enfoque centrado en la complejidad del espacio geográfico. Se toma como marco referencial el extractivismo de petróleo en Comodoro Rivadavia, mediante la aplicación de diferentes modelos que abordan la complejidad del problema ambiental y de los posibles escenarios de riesgo. Por último, se exponen los resultados obtenidos en función de los objetivos y las hipótesis planteadas y se realizan importantes reflexiones epistemológicas. Se destaca la labor del doctorando, ya que la tesis denota una intensa labor de búsqueda, procesamiento y reflexión científica que ha sido complementada con el conocimiento empírico del terreno y el contacto con informantes claves. El documento contiene, además del desarrollo teórico, un conjunto de gráficos, fotografías y material cartográfico que aportan claridad y profundidad al tema desarrollado. Las fuentes de información analizadas son pertinentes y suficientes para sustentar el trabajo realizado. Respecto a la defensa oral, el doctorando desarrolló la presentación de la síntesis de la labor realizada, remarcando las hipótesis planteadas, los objetivos y la estructura general del trabajo. La ponencia oral fue complementada con una presentación mediante el uso del programa PowerPoint, que contenía elementos conceptuales y metodológicos. Además,
Aportó material cartográfico, fotográfico y de otras fuentes. La exposición se destacó por su claridad, solvencia y buen manejo de vocabulario. Durante la misma, respondió a algunas de las sugerencias y observaciones realizadas por los integrantes del jurado en la instancia de evaluación escrita. La defensa oral fue cumplimentada en tiempo y forma, de acuerdo con el reglamento de posgrado vigente. Luego de la presentación oral, el jurado formuló preguntas referidas a los contenidos teóricos, metodológicos y casos de estudio desarrollado. En esta instancia, el doctorando respondió a los cuestionamientos de manera sólida y suficiente, demostrando el dominio del tema y reconociendo algunos aspectos que merecen una profundización en futuras investigaciones. Las respuestas del doctorando dejaron satisfechos a los miembros del tribunal. Por lo expuesto, este tribunal decide por unanimidad aprobar la tesis con la calificación de 9 distinguido. Sin más que tratar, y siendo las 10 horas y 25 minutos, se firma el presente dictamen en forma digital y adjuntando copia del DNI de cada miembro del jurado. Bueno, muy bien. Felicitaciones, Gustavo, por el logro y bueno, y a seguir trabajando en estas futuras líneas de trabajo que se van a abrir seguramente y sobre todo a partir de la beca postdoctoral. Yo quiero agradecer a los integrantes del jurado por haber aceptado, ¿sí?, de evaluar esta tesis y bueno, y por la excelente predisposición que han demostrado desde el inicio, que se los invitó formalmente a participar como evaluadores, hasta esta última instancia que tuvimos algunas reprogramaciones de la defensa y han tenido realmente muy buena disponibilidad para poder haber realizado la defensa en el día de hoy. Así que bueno, felicitaciones, Gustavo. Y también a los directores, por supuesto, ¿no? Hacemos extensivas las felicitaciones a Alejandro, al doctor Monti y a la doctora Gil. Felicitaciones a Gustavo y a los directores también. Y por supuesto, muchas gracias al jurado.